incita a la persona a cometer pecado. Y ahí hay dos razones, principalmente porque él no puede ser tentado por el mal, y segundo, ni él tienta a nadie. Hay que entender también que esta incitación hace hacer lo malo, algo que va en contra de la naturaleza del mismo Dios. Dios es 100% santo, 100% puro, y el pecado es todo lo contrario a lo que es Dios. ¿Crees que Dios haría o incitaría al hombre o al creyente, a su hijo, a caer en lo que él tanto aborrece? No, absolutamente no. Él no va a hacer que el creyente caiga en pecado. Él no va a hacer que el creyente caiga absolutamente en cada una de estas cosas. Entonces, si esto es así, y Dios no hay que producir pecado, vamos a ver quién es, si es Satanás entonces que produce. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3, alguien que lo pueda leer. Otra persona que lo pueda leer. Va a poner sobre sus pies. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3, hermano Joel. Y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén, muchas gracias, hermano Joel. Allí vemos por medio de la palabra del Señor que ¿quién es entonces el tentador? Satanás. Satanás es el tentador, Satanás es el que incita al creyente. Dice aquí en la historia, todos conocemos esta historia de la tentación de Cristo Jesús. Resulta que él había ayunado 40 días y 40 noches. Y después que hubo ayunado, dice que vino recién el tentador. ¿Para qué? Para incitar al mismo Dios, para incitar a Jesucristo a caer en pecado, para incitar a Jesucristo a cometer lo malo. Y es interesante que es el mismo Satanás el que es el tentador. Aquí mismo la palabra de Dios lo menciona, que es ¿quién? El tentador. Satanás es el tentador. Amén. Entonces, mi hermano, entendiendo bien esto, las tentaciones como tal, y regresando un poquito, las tentaciones como tal son aquellas incitaciones de eventos, personas o circunstancias específicas que nos pueden llevar a nosotros a pecar. ¿Quién es el que produce las tentaciones? ¿Quién es el que las hace? ¿Quién es el que las produce? Satanás. Recuerda, Satanás lo que hace nada más es armarte un escenario. Es lo único que hace Satanás. Él no te obliga a pecar. No sé si me estoy explicando. Satanás pone la circunstancia perfecta y tú eres el que decide si lo haces o no lo haces. Tú eres el que decide si pecas o no pecas. Hermano, algo que hay que tener en cuenta, y esta es una nota que debemos tener cada uno de nosotros en cuenta, es que las tentaciones generalmente o siempre vienen acorde a la debilidad de cada creyente. Mira, Satanás no va a atacar tu punto fuerte. Satanás va a atacar tu punto más débil. Tu punto más débil, donde tú tengas debilidad, donde tú tengas fragilidad, allí es donde Satanás se va a meter. Allí donde Satanás va a atacar. Allí donde Satanás va a meter la tentación. Hermano, si tú no, dándote un ejemplo, si tú no sufres por el hurto, Satanás no va a poner ninguna circunstancia en cuanto a esto para que cometas un hurto. Quiero darle un ejemplo. Una vez un hermano me contaba que él era alcohólico, en su vida antigua era alcohólico. Y resulta que él llega a los caminos del Señor y llegó un momento que tenía sus amistades del mundo y se reunieron con ellos. Él contándonos su historia en ese preciso momento, no tenía mucho tiempo haber caído, dice que ellos empezaron a tomar y empezaron a incitarlo a él a tomar. Empezaron a incitarlo a tomar. Recuerda, él está saliendo ¿de qué? Del alcohol. Él está saliendo de este pecado que constantemente toda su vida estaba practicando. Y claro, él me está diciendo, estaba junto con ese grupo, todos están tomando, él viene de esa vida, él me contaba, y cayó y tomó el alcohol por estar allí en ese preciso momento con ellos. Entonces, la tentación llega dependiendo de la debilidad de cada creyente.
Mira, hermano, Dios no va a poner absolutamente nada en la cual tú no vayas a caer. Satanás no va a poner nada en la cual tú no vayas a caer. Va a poner absolutamente cosas, va a poner personas, va a poner la circunstancia perfecta. Y Satanás, te voy a decir algo, Satanás sabe cómo hacerlo. Porque muchos hermanos han caído en tentación por dejarse llevar por las cosas que Satanás les ha dado. Mira, hermano, aquí en la historia de Jesucristo, en la tentación de Jesucristo, dice la palabra del Señor, él había ayunado ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Y dice la palabra del Señor que tuvo que en ese preciso momento hambre. Vamos a leerlo, busca ahí rapidito, Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 2. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y dice 3? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Amén. Amén. Ahora, ¿por dónde atacó Satanás a Jesucristo? Amén. Por el hambre. Dice la palabra del Señor que después de 40 días y 40 noches ayunando, tuvo hambre. Nosotros nos comemos un día y nos estamos muriendo. Entonces, vemos acá que resulta que pasó todo esto y dice que lo atacó enseguida por el hambre. Pero la pregunta es, ¿pero qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo absolutamente la comida? La comida no, o sea, yo como y no peco por comer. Porque Jesucristo no accedió. Siendo honesto, Jesucristo pudo haber hecho eso, lo que le estaba pidiendo. Claro, es Dios, completamente pudo haber hecho. Pero al aceptar la propuesta de parte de Satanás, lo que prácticamente estaba haciendo era sometiéndose delante de Satanás. Y recuerda, él siendo Dios no se iba a sujetar, no se iba a poner por debajo de Satanás. Mira lo que le está pidiendo Satanás. Y es por eso que más adelante le dice: mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hasta este momento, ¿me estoy explicando? Perfecto. Cualquier cosa, hermano, ahorita si tienen alguna pregunta, te la podemos contestar. Entonces, vemos que las tentaciones son aquellas circunstancias que nos pueden llevar a nosotros a pecar. Son aquellos eventos, son aquellas hasta personas mismas que nos pueden llevar a pecar. Ahora, sabiendo todo esto, sabiendo absolutamente todo esto, ahora, ¿cómo funciona la tentación? A ver cómo llega la tentación a la vida de las personas y no solamente eso, y cómo se llega al pecado. Vamos a ver cómo funciona la tentación y cómo se llega al pecado. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Va a leer alguien que lo pueda leer del 13 hasta el 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amén, mi hermano. Amén, muchas gracias. Entonces, aquí vemos en la palabra del Señor cómo funciona el pecado. Principalmente hay que entender como persona, principalmente como persona, que nosotros tenemos en nuestro corazón, nosotros tenemos de por sí algo que se llama concupiscencia. Y vamos a leer un pasaje de la palabra de parte del Señor, allí en Mateo capítulo 15. Vamos a leerlo rápidamente, yo se lo leo rápidamente. Y de por sí en nuestro corazón ya se producen las malas cosas. Dice 15:19, porque del corazón que salen los malos pensamientos, que los homicidios,
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, ¿y qué más? La blasfemia. ¿De dónde proviene eso? Del corazón. Eso significa de por sí que en nuestro corazón sale algo bueno. No sale absolutamente nada bueno de parte de nuestro corazón. Allí donde produce los deseos provienen del corazón de quién? Del hombre. Y el creyente, al ser salvo, no significa que su corazón cambia por completo eso. Nosotros igual, sigue estando la concupiscencia, sigue estando el deseo, y como cristianos no podemos ignorar esto. Sí. Como cristianos no podemos ignorar absolutamente todo esto, porque si no, podemos caer en pecado. Mira lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, y ahorita vamos a ir explicando bien ahí Santiago. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. ¿Alguien que lo pueda leer? Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Dice que los designios del corazón de ellos eran de continuo, ¿qué? El hacer el mal. Entonces, eso es lo que está en el corazón del hombre, en el corazón de cada hombre. Claro, cuando llegamos a la vida cristiana, Dios nos cambia por completo. Dios obra de una manera especial. Pero, sin embargo, seguimos teniendo esa ley en cuanto al pecado. Y es por eso que todavía seguimos pecando. Por eso que muchas veces podemos caer por causa de nuestro corazón, por causa de nuestro deseo. Ahora regresando bien a Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago capítulo 1, regresemos a ese pasaje. Vamos a desglosar bien cómo funciona esto para entender y así detallar cómo funciona la tentación en nuestra vida, y para cuando llegue esta tentación poderlos atacar. Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y es seducido. Hermano, principalmente para ver cómo llega la tentación, es que lo principal es que hay una atracción y una seducción por parte de la tentación que viene a la vida de cada persona. Dice la palabra del Señor, leyendo nuevamente, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Aquí concupiscencia sencillamente es deseo desordenado. Es un mal deseo causado ¿por qué? Por el corazón del hombre. Algo que en sí el hombre quiere hacer. Entonces dice la palabra del Señor que viene la tentación en nuestra vida, y no viene la tentación a la vida del creyente, viene la tentación a la vida del creyente, y recién allí llega la tentación a la vida del creyente, y según nuestra propia concupiscencia, dice la palabra de Dios que es atraído y seducido. Vamos a desglosar bien lo que quiere hablar estas dos palabras aquí en cuanto a atraído y seducido. No, ahora aquí rapidito. Dice la palabra del Señor, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Hermano, llega la tentación y la persona es atraída. Y esta atracción que habla Santiago, lo que quiere dar a entender, o lo que quiere decir, es que la persona es arrastrada por la tentación. Imagínate, la persona como tal es arrastrada, es llevada por la tentación. Y es por eso que la palabra del Señor, cuando llega esto, y según tu deseo, la persona sencillamente se va por allí. La persona cuando ve la tentación, ve la circunstancia, cuando ve esto, según su deseo, y como es lo que está viendo, se ve arrastrada, se ve llevada por esa tentación. Dándole un ejemplo rápidamente, imagínate un hombre que tiene problemas con la mujer. Resulta que ese hombre está revisando las redes sociales. Y como ustedes saben, y todos sabemos por
con las redes sociales pasan mil y un cosas. Y resulta que llega ese preciso momento que está bajando las redes sociales y se ve una imagen. Allí comienza la tentación, ahí está el acto. El hombre ya, ahí está la concupiscencia también del hombre. Dice la palabra de Dios que el hombre, la persona viene la tentación y de su propia concupiscencia es arrastrada. ¿Cómo así? El hombre está viendo y dice, ay, no voy a pasar ya, voy a volverlo a ver. ¿Por qué? Porque está siendo arrastrada por la tentación. Se va viendo arrastrada por absolutamente esto. No sé si me estoy explicando. Entonces, ve la tentación y él, en vez de irse por su deseo, no, se queda allí. Es arrastrada por la tentación. Es arrastrada por la tentación. Una persona alcohólica que tiene ya de por sí ese problema, ve la oportunidad y hay un grupo en la cual están tomando absolutamente todas estas personas. Ahí está completamente la tentación. ¿Qué puede pasar con esta persona que con su concupiscencia? Es arrastrada por la tentación. Es arrastrada absolutamente por la tentación. Y lo interesante de esto es lo que continúa diciendo. No solamente es atraído, sino que más seducido. Aquí cuando la palabra de Dios quiere hablar de seducido, habla de entrampar. En simples palabras, lo que quiere decir es que engaña a la persona. Y eso es lo que hace la tentación en la vida de cada persona. Nos engaña. Mira, hay que ser realista. La tentación llega y a veces la tentación llega y como por nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia, y vemos las circunstancias, vemos eso que se está presentando en nuestras vidas. La tentación o nuestro deseo, ¿tú sabes qué nos hace sentir? ¿Qué nos hace ver? No, dale, no te preocupes, no va a pasar nada. No, dale, échale pierna, ahí no va a pasar nada. ¿Tú sabes qué? Nadie se va a enterar. Nadie se va a dar cuenta. Nadie va a saber. Y como la persona está siendo guiada por su concupiscencia, está siendo guiada por su deseo, ¿qué pasa con esa persona? Cae en la tentación. Cae en la tentación. No vemos esa misma historia con Adán, con Eva, cuando estaba en el huerto. ¿Quién vino? La serpiente. Vino enseguida, vamos a leerlo rápidamente. Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Mientras lo buscan, yo lo estoy leyendo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, versículo 4, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, algo que sabe hacer Satanás perfectamente es engañarnos a cada uno de nosotros. Él sabe cómo mentir. Él sabe cómo engañar. Y aquí la palabra, y tú sabes cómo lo logra muchas veces, haciéndote ver como si lo que vas a hacer es bueno. Y es más, usa a veces la verdad como si fuera, y la tergiversa, haciéndola una media verdad. Y es por eso que el hombre cae. Vemos la historia aquí de Eva, cómo cayó esa Eva. A lo mejor ahorita ustedes a lo mejor. Entonces, y aquí vemos cómo cayó absolutamente Eva, porque se dejó llevar por Satanás. Se dejó llevar absolutamente por Satanás. Regresemos a Santiago, capítulo 1. Entonces vemos acá que la tentación viene según nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo, que es atraído, somos seducidos, somos engañados, somos arrastrados por la tentación a causa de nuestra concupiscencia. Y dice el versículo 15, entonces, lo tenemos, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz que el pecado. Mira, hermano, la persona que es como tal, el proceso
proceso, hermano, en cuanto a esto. Aquí ya la persona está completamente decidida. Y es más, ya lo va a hacer, ya lo está haciendo, ya lo está practicando. Ya lo está practicando absolutamente. Recuerda, ya ha sido atraído, ya ha sido seducido, ya decidió hacerlo y aquí ya lo está practicando. Aquí ya está cometiendo el pecado y como dice la palabra de Dios, que después que pasa absolutamente todo esto, después que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Da luz el pecado. Hermano, usted hace realista en cuanto a esto. Para que llegue absolutamente al pecado, tú sabes que puede llevar absolutamente mucho tiempo, muchas veces. A veces para cometer pecado, el hombre puede llevar tiempo para poder caer en el pecado. A veces las tentaciones van llegando poco a poco, van llegando. Y muchas veces el cristiano no le va importando, lo va ignorando, no le da importancia y se deja llevar, porque al fin y al cabo él dice, yo no voy a caer, yo soy fuerte. Pero va a llegar un momento que vas a tomar una decisión y lo vas a hacer. Porque recuerda, está en tu corazón. Está en tu corazón el pecado. Está de por sí dentro de tu corazón es cometer el pecado. Y cuando ya está siendo engañado, ya de por sí dice, no voy a cometer absolutamente el pecado. Y continúa diciendo la palabra del Señor. Continúa diciendo la palabra del Señor aquí mismo. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Hermano, vemos la concepción y la consumación del pecado. Ya cuando la persona ha sido tanto atraída y seducida por la tentación, lo único que piensa es en accionar según lo que está deseando. De por sí ya hay una decisión por pecar por parte de la persona. Ya allí está el pecado, aunque no está siendo consumado, no ha sido terminado, no ha sido consumado absolutamente el pecado en la vida de cada persona. Entonces, aquí dice en el versículo, aquí mismo en el versículo, y el pecado siendo consumado da luz y la muerte. Aquí culmina el acto del pecado cuando ya está completamente la caída del hombre. Dice cuando está siendo consumado, cuando quiere decir consumado es terminado, completado. Que da luz, la muerte. Vemos el resultado del pecado, que es la muerte. Cuando la palabra del Señor habla aquí en cuanto a muerte, habla que produce separación. Separación. ¿Entre quién? Dios y el hombre. Y el cristiano también se puede separar de Dios. Claro, el pecado nos separa de Dios. Dios no se aleja de nosotros nos alejamos de Dios al cometer pecado. Nosotros nos alejamos de Dios al cometer absolutamente pecado. Cuando nos empezamos a dejar guiar por la tentación, cuando empezamos a dejar guiar absolutamente por esto. Mi hermano, como le estaba diciendo, a lo mejor puede llegar la tentación y no pecamos en el momento, puede pasar absolutamente mucho tiempo. Pero si continúas allí, si no chequeas eso, puedes caer, vas a caer, va a llegar un momento que el pecado, la tentación, tú como piensas, te van a engañar, vas a creer que es absolutamente bueno. ¿Y qué va a pasar? Vas a caer. Y es por eso que vemos tantos cristianos, tantos hermanos. Pero ¿qué pasó con ese hermano? Estaba bien. ¿Qué pasó con ese hermano? Yo lo veía predicando, yo lo veía haciendo, yo lo veía evangelizando, yo lo veía discipulando, yo lo veía haciendo muchas cosas dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia. ¿Por qué cayó tan rápido? Porque ya había una tentación de mucho tiempo atrás, que no estaba prestando atención, sino que se estaba dejando llevar. Y cuando se vino el momento específico, el momento perfecto, ¿qué pasó con él? Pecó. Tuvo que haber pasado tiempo. Todos conocemos la historia de David con Betsabé. Dice la palabra de Dios que cuando era el tiempo de guerra, que los reyes tenían que salir a la guerra, dice la palabra de Dios que David se quedó en la casa real. En el preciso momento que tenía que salir a la guerra. Y dice la palabra de Dios que viendo por el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y enseguida la colisión. Y claro, y uno está leyendo el contexto y dice, bárbaro, David fue demasiado rápido para pecar. Eso no fue demasiado rápido.
La historia a lo mejor la Biblia, el escritor para resumir para el punto. Pero no solamente David la vio una sola vez. David la debió haber visto muchísimas veces. Y en el preciso momento cuando todos se fueron a la guerra y él tenía también que ir a la guerra, no fue. Fue el momento perfecto para pecar. Pero recuerda, él ya había sido seducido, ya había sido atraído, ya había sido engañado por la tentación, por su concupiscencia. Y estaba decidido. Lo que necesitaba era el momento preciso para pecar. Se dio el momento, ¿y qué pasó con David? Cayó. Ese pecado lo llevó a cometer otros pecados más. Y claro, le vino consecuencias muy graves a David. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado en caer en pecado, en ver las cosas que se están viniendo a nuestra vida. Si nosotros tenemos debilidad y vemos que algo está llegando, mira, apartarte, alejarte, porque puedes caer. A veces decimos que nosotros somos fuertes, hermanos. Nosotros como cristianos no somos fuertes. Seguimos siendo humanos. Cuando creemos en Cristo Jesús no nos convertimos en alienígenas. No, yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo aguanto. Mentira, tú no aguantas, tú no soportas. ¿Acaso eres Dios? No puedes. Es imposible. Mientras estemos en esta carne, que sus deseos, sus pensamientos es continuo hacer el mal. O sea, podemos caer. Es por eso que hay que estar atento, hay que estar alerta a las tentaciones. Satanás constantemente está allí tentando. Amén. Amén. Tenemos que tener cuidado como cristianos. Tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. Entonces hemos visto hasta ahora qué es la tentación y cómo funciona la tentación. Lo vimos acá, aquí en el libro de Santiago. Pero es interesante. Dios nos da una promesa. Y esa promesa es que nosotros como cristianos podemos librarnos de la tentación. Nosotros como hijos de Dios podemos librarnos de la tentación. Podemos soportar la tentación. Podemos hacerlo. Puede ser complicado, pero podemos lograrlo. Y tú sabes, porque lo dice la palabra de Dios, busca 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Alguien que lo pueda leer? Una persona que se va a poner ¿alguien que lo pueda leer? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Entonces vemos acá en la palabra de Dios nos da una promesa. Principalmente le dice, mira, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Dios no te va a poner, Dios no va a permitir, porque primero recuerda, Dios no pone la tentación en la vida de los creyentes. Dios sí la permite. Dios es el que da permiso a Satanás por esto, entendiendo, Dios es el que permite, que le da permiso a Satanás para que él tiente. O sea, Dios pero no lo hace, no permite que sea algo tan grande que tú y yo no podamos soportar. Dice la palabra del Señor, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que como cristianos podemos aguantar la tentación, podemos salir de la tentación. Sí podemos salir de la tentación. Sí podemos salir absolutamente de la tentación. Pero para hacerlo hay maneras, hay formas, hay técnicas que si nosotros las hacemos, vamos a poder salir de la tentación. Es más, no le vamos a dar chance al diablo para tentar. Van a llegar las tentaciones de por sí, pero Satanás no va a tener absolutamente chance. Si practicamos absolutamente cada una de estas cosas que ya le vamos a estar mencionando. Recuerden, sí podemos salir de la tentación. Pero para eso, cuando hay que tener ciertas cosas. La primera cosa que nosotros como cristianos debemos tener es
una plena comunión con Dios. Hermano, no pretendas salir de una tentación estando tú solo. Hermano, no pretendas salir de una tentación si tú no pasas tiempo con Dios. Es imposible que así tú no puedas salir de una tentación. Mira lo que dicen, vamos a comenzar. Primero, para entender bien, la comunión con Dios consiste en tres cosas. Y la primera es leer la palabra de Dios, pero ese leer no es un leer por leer o simplemente hacer, simplemente por pasar páginas de parte de la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 119, versículo 9. Vamos a buscarlo rápidamente. Rápido. Dice la palabra de Dios, el 9, con que limpiaré como su camino, con guardar su palabra. El 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra mí. Este leer no se trata de simplemente una lectura, sino de alimentarse de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente y así no darle chance a Satanás. Nosotros los hijos de Dios nos vamos a proteger, es con palabra de Dios. ¿Recuerda cuando Jesucristo fue tentado por Satanás? ¿Qué usó Jesús? La palabra de Dios. Eso fue lo que usó Cristo Jesús para poder defender. No usó sus pensamientos y mucho menos su filosofía. Él usó la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros los hijos de Dios? ¿Cómo nos vamos a defender de las tentaciones si no tenemos palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a defender de las tentaciones si no tenemos palabra de Dios en nuestra vida? Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago rápidamente. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué? De las tentaciones. Nos puede librar absolutamente de cada una de estas cosas. El estar lleno de la palabra de Dios hace que Satanás no tenga chance absolutamente de nosotros. No significa que no vayan a llegar las tentaciones, sí van a llegar las tentaciones, pero vamos a tener cómo defendernos para cuando lleguen las tentaciones. Pero por eso es necesario que esté lleno de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver una segunda. Allí dentro de la comunión personal, la comunión con Dios, tiene que tener en cuenta que debemos orar sin cesar. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Dios es el que obra en la vida de cada uno de nosotros y nosotros es que debemos ir a Él en oración pidiendo ayuda. Eso nos ayuda a poner fuertes barreras, fuertes bases, fuertes escudos para podernos defender de Satanás. Entonces, nosotros vamos a lograr eso si estamos en plena comunión con parte del Señor, si estamos orando. No te preguntas, oras constantemente, pides al Señor que te ayude para librarte de las tentaciones. Tienes que tener eso en cuenta. Eso es lo que te va a ayudar en tu vida. Eso es lo que te va a ayudar absolutamente para que no puedas caer en las tentaciones. Lo último, cuanto a la comunión personal, es el congregarse. Todos sabemos estos temas. Esto es lo más básico. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10:25. Dice la palabra del Señor que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino soltándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra de Dios habla que como cristianos debemos congregarnos entre hermanos en Cristo, porque estas mismas personas están buscando a Dios, y al pasar tiempo con ellos nos vamos a ayudar, a diferencia de que cuando pasamos mucho tiempo con incrédulos. Hermanos, lo que nos va a ayudar también nos va a ayudar en parte de la comunión con Dios, es congregarnos, el juntarnos, el estar con hermanos. Hay que ser realistas. Muchas veces pasamos más tiempo con la gente del mundo que con los mismos hijos de Dios. Y las personas del mundo no te van a llevar a lo bueno. Las personas del mundo no te van a incitar a hacer lo bueno. Te van a incitar a hacer lo malo. Te van a decir, mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no pecamos? Porque prácticamente casi que te lo dicen directamente.
Porque ellos no piensan en hacer lo bueno, ellos piensan en hacer lo malo. Y muchas veces nosotros pasamos más tiempo con ellos. Pero buscamos aguantar. Hermano, estamos en un mundo, una corriente que va más rápido que nosotros. Y es por eso que nosotros debemos protegernos y refugiarnos entre los hijos de Dios. Lo que buscamos a Dios. Entre nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, nos vamos a exhortar. Nos vamos a exhortar los unos a los otros. Hebreos 3:3 dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Hermano, como hijo de Dios debemos estar cada uno de nosotros congregados. Hermano, pero si no estamos viendo más que todos los domingos. Te pregunto, ¿tú estás visitando a algún hermano? ¿Estás preguntando por hermanos? ¿Estás reuniéndote con hermanos? ¿Estás pasando el tiempo? El hecho que a veces la iglesia no está viendo más que igual no significa que no podamos reunirnos con los hermanos en Cristo. Eso no es un limitante. No es un limitante para poder reunir entre los hijos de Dios, con los hijos de Dios. Pero todo depende de nosotros y lo que nosotros queramos hacer para podernos librar del pecado. Cuando el mundo nos incita a pecar, los hijos de Dios, los creyentes, nos incitan a buscar más a Dios. Por eso debemos reunirnos mucho con nosotros como hermanos. Eso nos va a ayudar para poder salir del pecado, para poder salir de la tentación, para poder soportar absolutamente la tentación. ¿Amén? ¿Hasta aquí me estoy explicando? Amén. Hermano, número 2. Vamos a ver. Número 2. Debemos añadir las virtudes cristianas. Añade las virtudes cristianas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de 5 al 10. Vamos a leer unos pasajes rápidamente. Aquí, y para llevarlo al contexto de la palabra de Dios, acá la palabra de Dios está hablando de Pedro a los cristianos, está hablando aquí a los cristianos, y resulta que está diciendo, mira, tienes que poner en el versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, o poniendo tu mayor esfuerzo, es necesario que añadas a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, a tu conocimiento dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, el afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. En la vida cristiana nosotros debemos poner un mayor esfuerzo para poder añadir cada una de estas cosas que salen de la palabra de Dios a nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que nos va a ayudar a dos cosas. Principalmente en el 1:8 dice la palabra de Dios que porque si estas cosas están en vosotros, y no solamente están en vosotros, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, esto habla de un continuo constantemente estar ocupándonos en el Señor, ocupando nuestra mente, añadiendo las cosas que valen a nuestra vida, no nos dejarán estar ociosos, y generalmente las personas que caen en tentaciones porque están así, ociosos. Y es necesario que nosotros como cristianos empezamos a añadir las virtudes cristianas a nuestra vida. Te pregunto, ¿tú como hijo de Dios lo estás haciendo? ¿O simplemente estás siendo un cristiano corriente? Pues te voy a decir algo, eres propenso a caer. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis más. Es interesante, dice la palabra de Dios que no caeréis jamás. Y hay que ser realistas, Dios no es mentiroso. Dios dice que no caeréis jamás. Si hacen absolutamente todas estas cosas, no vas a caer. No es necesario. ¿Por qué muchas veces caemos? Porque no estamos añadiendo la virtud, no estamos añadiendo el valor a nuestra fe, no estamos añadiendo nuestra fe, dominio propio, no estamos añadiendo conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, piedad, afecto fraternal, no estamos añadiéndolo a nuestra vida. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios empecemos a añadir todas estas cosas a nuestra vida. Amén. Número 3. ¿Qué debemos hacer? No te confíes.
no te confíes. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, el que piense que está firme, mire que no caiga. Como cristianos debemos entender que siempre vamos a seguir siendo carne y hueso. Y por ende, por eso, vamos a seguir siendo débiles y podemos caer. Bueno, siempre vamos a continuar siendo hombres. Y la confianza, el confiarse, no, que yo no voy a caer, está llegando esto, no, pero yo soy fuerte, yo no voy a caer. Mentira, hermano, puedes caer. Y te digo algo, la autoconfianza puede hacer que tú bajes tus defensas. Y cuando las bajas, Satanás se mete. Créeme, Satanás aprovecha cualquier oportunidad con tal de verte caer. Con tal de verte caer. Y a veces nosotros, como te decía al principio, no hacemos lo fuerte. No va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, no me voy a meter en problemas. No, mentira. Sí va a pasar. Préstale atención. Préstale atención al pecado, ¿no? Préstale atención a todas estas tentaciones que están viniendo a tu vida. A veces hacemos barreras, no solamente eso, sino que a veces, hermanos, hacemos barreras en una área de nuestra vida y descuidamos otras. Y descuidamos absolutamente otras áreas de nuestra vida. A veces creemos que por esto yo estoy siendo atacado por este lado. Bueno, hago barreras por este lado. Pero te voy a ser sincero, Satanás ataca por todos los puntos de tu vida. Si no te va a hacer caer por uno, va a buscar otro lado. Si no lo puede hacer por el otro, va a buscar otro lado. Y si no le prestas atención a todos los puntos de tu vida, puedes caer, porque Satanás lo va a conseguir. Amén. Número 3. No seas solitario. Bueno, no seas solitario. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 12. Vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios, porque 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, mira lo que quiere hablar la palabra de Dios, dice que mejores son dos que uno. Hermano, como cristiano, como hijo de Dios, tú no puedes andar solitario en esta vida, creyendo que tú solo puedes aguantar o soportar. Si puedes, si ya no puedes, tienes que buscar ayuda. Mira, el ser una persona solitaria o que no tiene una persona a quien contarle tu problema te hace estar propenso a caer, porque no tiene quien te ayude, no tiene quien te exhorte, no tiene quien te confronte tu pecado. Es necesario siempre estar dos personas, alguien de confianza, pero claro, espiritual, no un carnal, porque generalmente el carnal te va a decir algo que te va a aconsejar a su manera, el espiritual te va a dar la palabra de Dios. Te va a llevar la contraria cuando tú quieras hacerlo mal. Es por eso que es necesario tener un confidente, alguien que te pueda ayudar espiritualmente. No estés solo, no seas solitario, no te creas lo máximo, porque ya tienes tiempo en el Evangelio. Siempre vamos a seguir siendo hombres. Tú puedes tener 20 años y saber de muchísima Biblia, pero puedes caer. También recordando que saber Biblia no te hace, en cuanto a conocimiento, no te hace estar libre de tentación y caer, y que no puedas caer. No. Más bien a veces te puede ser peligroso. Como sabe bastante, no voy a caer nunca. Es necesario tener a alguien que nos pueda ayudar. Es necesario tener a alguien, un compañero que sea espiritual, que nos pueda ayudar en cuanto a la tentación, en cuanto a nuestro problema, en cuanto a nuestra dificultad, en cuanto a este tema. Si sufro de algún problema y llega una situación, hermano, mira, está pasando esto, ¿qué hago? Mira, vamos a orar, vamos a leer, vamos a hacer esto, vente a mi casa, vente, te voy a ayudar. Siempre necesitamos esto, si no puedes, no seas solitario, vea por tu vida absolutamente solo. Número 5. No ignores las tentaciones y la batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice la palabra del Señor.
Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermanos, estamos en una constante batalla. Estamos en una constante batalla. Y el peor error que puede cometer un cristiano es creer que no hay batalla. Es creer que Satanás está por allí. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:8, que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor del mundo buscando a quien devorar. Está buscándonos a nosotros. Y si nosotros ignoramos que Satanás está allí buscándonos a nosotros para devorarnos, nos va a destrozar. Muchas personas caen es porque creen que no hay batalla. Todos los días nosotros los cristianos debemos estar batallando. Todos los días nosotros los hijos de Dios debemos estar luchando. No podemos ignorar todas estas batallas. Siempre hay que estar alerta. Siempre hay que estar alerta. Y último, en cuanto a las tentaciones, hay que huir muchas veces. Hay que huir. La Biblia nos exhorta a huir y nos manda a exhortar, nos exhorta a huir de tres cosas. Número 1, de las pasiones juveniles. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la esperanza, el amor, la fe, la mansedumbre. Entonces le dice: huye de las pasiones juveniles. Sabemos en su contexto principal, siendo Timoteo joven, todas las pasiones que podía sentir y todo lo que se le podía atravesar por causa del enemigo, por causa de Satanás. Pablo le dice: mira, si llegan estas cosas, huye. No te creas que vas a aguantar, no te creas que vas a soportar, no te creas que puedes, que te vas a convertir en Superman y vas a ser, no vas a caer. No, como cristiano es necesario que huyas, es necesario que te alejes. Número 2, allí en ese punto, en 1 Corintios, versículo 6, versículo 18, dice que huye de la fornicación. Bueno, nosotros como hombres y también como mujeres debemos huir absolutamente de esto. Seguimos siendo carne y se presenta la oportunidad, debemos hacerlo. Dice la palabra de Dios con este hombre, José, dice que está trabajando con la esposa, está trabajando con Potifar. Resulta que vino la esposa de Potifar porque resulta que José era de buen parecer y quería tener con él, tenía que tener relaciones sexuales con él. Y no creo que la esposa de Potifar era una mujer que le faltaba un diente, tenía la cara rota. No, dice la palabra del Señor que él enseguida, apenas vio esto, salió corriendo, se fue, porque sabe que no iba a soportar. Y él era un hombre completamente espiritual. Era un hombre que estaba buscando al Señor. Él decidió huir. Último, la palabra de Dios nos exhorta en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3 a huir de la idolatría. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos compara con en Colosenses 3:5, dice la palabra del Señor, ya estamos ahí terminando. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones sobrenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hermanos, muchas veces nosotros, los hijos de Dios, tenemos esos deseos hablados dentro de nuestro corazón. Y a veces las oportunidades para hacer dinero nos pueden llevar a hacer absolutamente cosas tan malas por el amor al dinero. Por eso dice la palabra de Dios que huye de la idolatría. Huye absolutamente. ¿Por qué? El amor hacia el dinero, el ser avaro, hace que tú tengas otro Dios, y son las riquezas, y te puede llevar a hacer absolutamente muchas cosas hasta por hacer dinero. Y que hacer la lista, y cuántas personas no hacen hasta cosas malas por simplemente obtener dinero. Es sorprendente que hasta los hijos de Dios muchas veces hacemos eso, simplemente por obtener dinero. Por eso lo necesario es que huye de la pasión, huye de la idolatría, huye de la avaricia cuando llegue esa oportunidad, porque hay que buscar de agradar al Señor.
y las oportunidades para hacerlo mal en cuanto a eso llegan, hermano, pero sí, llegan. Y así que tenerlo en cuenta, hermano. Bueno, son cosas que a nosotros en nuestra vida nos van a ayudar para poder soportar la tentación, para poder aguantar la tentación. Y hay que tomarlo en cuenta. Siempre vamos a ser tentados. Y recuerda que como hijo de Dios, Satanás se va a querer. Como hijo de Dios, Satanás ya no puede hacer nada con tu alma, pero va a poner tentaciones para destruir tu vida. Y así poder perder recompensas de parte del Señor. Y no solamente eso, sino que cuando caemos, Dios no es glorificado. Y de paso, Dios no quiere que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Pero te digo algo, si imagínate, caemos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mano, si de repente no hiciste absolutamente todas estas cosas, pero caíste, es necesario que te levantes. Eres justo. Si 7 veces cae el justo, él vuelve y se levanta. Mano, yo he visto muchas personas como han caído. He visto hermanos como han caído. Muchos de ellos no se han levantado, pero he visto también como otros sí se han levantado. Y es necesario que si caes, no hiciste esto y caíste, levántate. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si llegas a caer en cruel tentación, recuerda levantarte, recuerda hacer absolutamente eso, todo esto. Pero como les estaba diciendo, no caigamos. Practiquemos absolutamente todo esto para así poder agradar a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios eterno, la gloria y la honra. Gracias por tu amor y benevolencia. Gracias por tu cuidado y protección. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, en estos momentos te quiero pedir que soy todo en la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que esta enseñanza sea para nuestra edificación y así poder soportar las tentaciones, Padre. Todas estas cosas te las queremos en tu mano, Señor. En nombre de su corazón. Gracias. Amén. Amén. ¿Cuánto le fue bendición? Amén. Amén.